Hola, bienvenido una semana más a Quiero ser rico. Yo soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 367 del podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Hoy te voy a hablar de inversiones a corto y inversiones a largo plazo. Vamos a ver principalmente cuáles son las diferencias entre estas dos formas de invertir. Pero antes de empezar este podcast, indicarte que tengo una newsletter, te invito a que te suscribas todas las semanas, mando un correo los martes y otros viernes con consejos para que puedas mejorar tus finanzas personales. Si quieres anotarte, es en quieroserrico.com/lista y es totalmente gratis. Hoy con lo que quiero que te quedes es que hay dos tipos de inversión, las inversiones a corto plazo y las inversiones a largo plazo. Y por sus características, por sus objetivos, por sus condiciones, por varios elementos son inversiones totalmente diferentes. Por tanto, la forma de gestionarnos, la forma de tratarlas es muy diferente. Es decir, inversiones a corto e inversiones a largo plazo son dos estrategias diferentes, pero al final son dos fórmulas o son dos estrategias para maximizar tus ganancias y cumplir tu objetivo último, que son alcanzar tus metas financieras. En primer lugar, vamos a ver qué son las inversiones a corto plazo. Por inversiones a corto plazo nos referimos a aquellas que buscan obtener ganancias en un periodo de tiempo relativamente breve. Generalmente estamos hablando de periodos de hasta un año. Periodos máximo un año. Y estas inversiones se suelen caracterizar porque son más seguras, también son más líquidas, en otras palabras, que puedes acceder a tu dinero más rápidamente en caso de necesidad. Yo personalmente a este tipo de inversiones me gusta llamarlas más ahorro, pues es que los riesgos que asumimos son mínimos y los objetivos pues están más enfocados en esto, en temas de gastos y menos en hacer crecer nuestro dinero. Las inversiones más comunes cuando hablamos de inversiones a corto plazo pues son los depósitos bancarios y las cuentas remuneradas, y también un producto que se puso muy de moda en 2023 que son los fondos monetarios, incluso letras del tesoro. Aunque esto de las letras del tesoro suele ser para gente con mucho dinero. No es que sean caras ni sean complicadas, pero por un poquito menos de rentabilidad te complicas bastante menos. Bueno, en todos los casos la posibilidad de recuperar menos dinero del que has invertido es prácticamente inexistente. Salvo una catástrofe, vas a recuperar siempre más dinero del que has puesto. Y por tanto, por otro lado, las rentabilidades que vas a obtener son más modestas, son más pequeñas. Esto en cuanto a las inversiones a corto plazo. Si hablamos de las inversiones a largo plazo, son aquellas que su objetivo es obtener beneficios en un horizonte de tiempo mucho más amplio. Normalmente estamos hablando de más de un año, pero generalmente cuando nos referimos a largo plazo estamos hablando de periodos de como mínimo 5 años o más. Por tanto, en este tipo de inversiones hay más riesgo, pero también hay más posibilidades de obtener más rentabilidad. Y aquí los activos en los que podemos invertir son muchísimos más, hay muchísima cantidad de opciones diferentes. Principalmente tenemos todo el mercado de renta variable, desde acciones a fondos de inversión, pasando por supuesto por otros vehículos de inversión como robo-advisor, planes de pensiones, PIAs. Bueno, hay un gran abanico y también están las inversiones en inmuebles o incluso crear tu propio negocio. Vale, hemos hablado que las inversiones a corto plazo, menos de un año, las inversiones a largo plazo, más de 5 años. ¿Y qué pasa entonces entre 1 y 5 años? Pues aquí vamos a llamarle inversiones a medio plazo. Realmente no es otro tipo de inversiones. Vamos a decir, terreno de nadie, lo habitual es utilizar una mezcla de inversiones a corto e inversiones a largo plazo. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo un poco más práctico. Estás pensando en comprarte una casa para dentro de 6 años. Pues entonces lo mejor es utilizar productos de inversión de largo plazo. Bien, pero van pasando los meses y se va acercando el plazo, entonces ya quedan 5 años y luego un poco menos. Pues en ese camino, cuando van pasando el tiempo, la idea es ir cambiando las inversiones de largo plazo por inversiones a corto plazo. Por ejemplo, si tienes fondos de inversión, irlos vendiendo los fondos de inversión por otros fondos de inversión con menos renta variable o cambiar estos fondos de inversión por depósitos a plazo fijo. Bien, pues veamos un poco cuáles son estas grandes diferencias entre las inversiones a corto y a largo plazo. Pues entre otras cosas, como hemos visto, depende del plazo de vencimiento, del plazo en el que estemos pensando invertir. Las inversiones a corto plazo, menos de un año, las de largo plazo, más de 5 años.
También depende un poco de los objetivos financieros. En las inversiones a corto plazo suelen ser para cubrir necesidades inmediatas, desde imprevistos financieros a compras en fechas próximas. En cambio, las inversiones a largo plazo están más destinadas a obtener ganancias y a obtener beneficios, están más orientadas a que crezca tu patrimonio y también a cubrir necesidades financieras de dentro de muchísimo tiempo, por ejemplo, la jubilación. Otra diferencia son los productos financieros en donde suelen invertir o donde solemos poner nuestro dinero cuando pensamos a corto y cuando pensamos a largo plazo. Los productos de inversión a corto plazo solemos utilizar productos que ofrezcan liquidez y seguridad. Es decir, que podamos disponer rápido de nuestro dinero en efectivo y con las garantías suficientes de que no vamos a perder dinero. Es decir, que las inversiones a corto plazo buscan mantener el dinero protegido, el dinero disponible, a la vez que, también es importante recibir una pequeña rentabilidad, pero el objetivo principal nunca debe ser esa rentabilidad. En este caso, lo que más solemos utilizar son cuentas de ahorro, cuentas remuneradas, depósitos a plazo fijo y fondos monetarios. En cambio, los productos financieros a largo plazo, aquí la liquidez no tiene tanta importancia y la seguridad tampoco es tan importante. El objetivo aquí es la rentabilidad a largo plazo. Y esta rentabilidad a largo plazo, podemos considerar que asumir pérdidas a corto plazo, forma un poco parte de las reglas de este juego. Es decir, que no importa tanto si tienes un año malo y tienes pérdidas, si a largo plazo vas a tener más rentabilidad que utilizando productos a corto plazo. Y aquí uno de los productos estrella de inversión son los fondos de inversión. Y también inversiones en acciones, pero también los inmuebles, los negocios, muchos más productos de inversión como te dije antes. Cuando hablamos de corto plazo o de largo plazo es importante tener bien definidos nuestros objetivos financieros. Por ejemplo, pensando a corto plazo, vamos a ver un poco algunos objetivos financieros más destinados a corto plazo. En primer lugar, debería ser tener un fondo de emergencias, ese dinero que te va a solucionar esos problemas que ocasionan tener gastos imprevistos. Y también dinero para hacer frente a los gastos de los próximos meses, sobre todo si prevés algún gasto importante, como pueden ser unas grandes vacaciones, un cambio de vehículo, la reforma de la casa, una entrada para una propiedad inmobiliaria. Este tipo de gastos importantes. Por ejemplo, en mi caso, puede ser la comunión de mis sobrinos. Son objetivos a corto plazo y que debes tener más o menos previsto. También puede ser que en tu caso no tengas ningún gasto de estos previstos a corto plazo, pero aún así siempre debes tener ese fondo de emergencia, ese dinero para imprevistos. En otras palabras, es que nunca te puedes quedar sin inversiones a corto plazo. En cambio, los objetivos financieros a largo plazo son más enfocados en metas con un horizonte temporal mucho más amplio, generalmente, como he dicho antes, más de 5 años, y aquí suele ser la compra de una vivienda, la educación universitaria de tus hijos o la jubilación. También tener productos de inversión a largo plazo en cierta medida nos sirven como una especie de muro para evitar gastar ese dinero que tanto esfuerzo nos ha costado ganar y tanto esfuerzo también nos ha costado ahorrar. Si vas aportando regularmente, por ejemplo, a unos fondos de inversión, en primer lugar ese dinero ya lo vas apartando de tu vista. Y si tienes algún momento de debilidad, si flojeas alguna vez en tus objetivos, ya te va a suponer tener que tomar acción, te va a suponer tener que vender los fondos de inversión, hacer la transferencia, tener el dinero disponible, y entre la pereza que te puede dar y luego que no es inmediato sino que tienes que esperar unos pocos días, ya tienes tiempo suficiente a cambiar de idea. Que también es una forma para evitar que te hagas trampas a ti mismo. Haciendo un rápido resumen, las inversiones a corto plazo, menos de un año, productos líquidos en donde se puede recuperar tu dinero de forma rápida y sencilla. La posibilidad de recuperar menos dinero del que hayas invertido es prácticamente cero. El objetivo no es buscar rentabilidad, sino que es conservar y proteger tu dinero y, aunque solo sea parcialmente, protegerte también un poco frente a la inflación. Aquí los productos más usados son cuentas de ahorro, cuentas remuneradas y los fondos monetarios. En las inversiones a largo plazo estamos hablando de más de 5 años. La prioridad es la rentabilidad a largo plazo, sacrificando un poco de liquidez y seguridad. La posibilidad de tener pérdidas a corto plazo son bastante elevadas y según el tipo de inversión, conforme va pasando el tiempo, la posibilidad de tener pérdidas son menos probables. Pero esto ya depende un poco del tipo de inversión. El objetivo es rentabilizar el dinero aportado. Incluso en algunos casos se puede recurrir a apalancamiento financiero, a deuda,
por ejemplo en la compra de inmuebles para aumentar la rentabilidad. Los productos de inversión más usados son las acciones, fondos de inversión y los inmuebles. Aquí es importante la tolerancia al riesgo de cada inversor. Un inversor conservador que no lleve bien ver en su cuenta pérdidas, especialmente pérdidas importantes, pues debería evitar ciertos productos de inversión que otro inversor más arriesgado no le importaría. Venga, vamos ya con el último apartado y una cosa más. Creo que más o menos ha quedado claro, pero todos necesitamos cubrir estos dos horizontes de inversión, tanto el corto como el largo plazo. El corto plazo es más destinado al ahorro, a cubrir esas necesidades de efectivo, y el largo plazo está destinado a aumentar el patrimonio y obtener rendimientos. Es importante diversificar correctamente. No solo estamos hablando del punto de vista temporal, con inversiones a corto y a largo, sino también en diferentes productos de inversión. Y por último, tanto en las inversiones a corto como en las inversiones a largo plazo nunca debemos olvidarnos del efecto del interés compuesto. Unos pocos ahorros con una rentabilidad moderada a largo plazo pueden generar muchísimo más capital que el dinero que has puesto. Y esto es todo por hoy. Espero que me haya explicado bien y que te haya quedado claro lo que es la inversión a corto plazo, que a mí me gusta más llamarle ahorro, y la inversión a largo plazo más destinada a esos objetivos como universidad de tus hijos, jubilaciones y cosas similares. Y dicho todo esto, te deseo un maravilloso fin de semana y te espero aquí el próximo viernes. Hasta entonces.